Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver los usos y las conjugaciones del pasado imperfecto o pretérito imperfecto. Lo primero que tienes que saber es que es un tiempo simple, es decir, no está combinado con otros verbos. Es simple. Solamente el verbo principal en pasado. ¿Cuándo lo vamos a usar? 1. Para contar acciones que estuviste haciendo en un pasado reciente. Por ejemplo, yo estaba en una reunión hace unos minutos. Hace unos minutos estaba en una reunión. Algo que pasó recientemente. Otro de los usos, para explicar cosas que haces o hacías con frecuencia. Por ejemplo, Jesús cantaba en un restaurante. Puede ser que Jesús cantaba en el restaurante todos los días, o los fines de semana, o todos los viernes. Pero es algo que sucede con frecuencia, con regularidad. Otro uso, para describir cosas o situaciones pasadas. Por ejemplo, mi oficina operaba con mucha eficiencia. Estoy describiendo una situación. Esos serían los usos para el pretérito imperfecto. ¿Cómo van a ser las conjugaciones? Dependiendo del verbo principal. Si el verbo principal termina en ar, entonces las conjugaciones del verbo van a ser aba, abas, ábamos, abais o aban, según la persona con la que esté conjugada. Por ejemplo, yo, aba, tú, abas, él, ella, aba, nosotros, ábamos, vosotros, ustedes, abais o aban. Esto dependiendo si es, generalmente vosotros se usa más en España y ustedes se utiliza más en Latinoamérica. Pero es exactamente lo mismo. Vosotros o ustedes es lo mismo. Solamente debemos tener cuidado. Vosotros, el verbo va a terminar en abais y ustedes terminará en aban. Y por último, ellos aban. Ahora si tenemos verbos que terminan en er o ir, sus terminaciones al ser conjugadas van a ser ia, ias, ian, iais o ian. Yo, ia, tú, ias, él, ella, ia, nosotros, íamos, vosotros o ustedes, iais o ian, dependiendo si es vosotros, iais, ustedes, ian. Y ellos, ian. Importante señalar que la primera y la tercera persona, persona del singular, tienen la misma terminación, ia. Lo mismo ocurre en los verbos que terminan en ar, cuyas terminaciones van a ser aba y aba, primera y tercera persona. Ya, seguimos. Vamos a hacer un resumen. Aquí estaría la tabla del resumen. Los verbos terminados en ar y los verbos terminados en er o en ir, cómo son sus terminaciones según el pronombre personal. Yo, aba, si es ar. Y si es er o ir, yo, ia. Tú, abas, o tú, ias. Él, ella, aba, o él o ella, ia. Nosotros, ábamos, o nosotros, íamos. Vosotros, ustedes, habáis o aban, o íais o ían. Y por último, ellos aban o ellos ían, según la terminación del verbo. Ejemplos.
verbos que terminan en ar. Algunos ejemplos: caminar, estudiar, hablar, cuidar, amar, cantar, bailar. Ejemplo: verbo caminar. Yo caminaba, tú caminabas, él, ella caminaba, nosotros caminábamos, vosotros o ustedes, vosotros caminabais, ustedes caminaban o ellos caminaban. Ejemplo con el verbo estudiar. Yo estudiaba, tú estudiabas, él, ella estudiaba, nosotros estudiábamos, vosotros estudiabais o ustedes estudiaban, ellos. Me equivoqué, aquí es ellos estudiaban. Por último, este lo haces tú. Verbo: hablar. Yo hablaba. Tú hablabas. Él, ella hablaba. Nosotros hablábamos. Vosotros, ustedes hablaban. Y ellos hablaban. Ejemplos ahora con er y con ir. Aprender, beber, correr, venir, decir, vivir, conducir. Ejemplo con el verbo aprender. Yo aprendía, tú aprendías, él, ella aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais o ustedes aprendían y ellos aprendían. Ejemplo con el verbo venir. Yo venía, tú venías, él, ella venía, nosotros veníamos, vosotros veníais o ustedes venían y ellos venían. Ahora, por último, el verbo vivir. Este te lo dejo a ti. Yo vivía. Tú vivías. Él, ella vivían. Nosotros vivíamos. Vosotros vivían. Ellos vivían. Muy bien. Ahora, por último, hay 3 excepciones, muy pendientes de esto, 3 excepciones, que son verbos irregulares que no siguen esta regla que acabamos de decir, y esto no hay otra solución que aprendérselo. Solamente 3 y ya. Ser, el verbo ser. Yo era, tú eras, él, ella era, nosotros éramos, vosotros erais o ustedes eran y ellos eran. Segundo verbo, verbo ir. Yo iba, tú ibas, él, ella iba, nosotros íbamos, vosotros ibais o ustedes iban y ellos iban. El verbo ver, el último de la lista. Yo veía, tú veías, él, ella veía, nosotros veíamos, vosotros veíais o ustedes veían y ellos veían. Y listo.